Desde tiempos inmemoriales, la Luna ha ejercido un poderoso influjo sobre nuestro planeta y sus habitantes. En este vídeo, nos sumergiremos en el fascinante mundo de la relación entre la Luna y diversos aspectos de la vida en la Tierra, desde las mareas oceánicas hasta el reino vegetal, animal y humano. La Luna y las emociones humanas. A lo largo de la historia, la Luna ha cautivado la imaginación de la humanidad, y muchas culturas han atribuido a este compañero celestial un impacto significativo en nuestras vidas. En este vídeo, desentrañaremos los mitos, las creencias y la ciencia detrás de la influencia lunar en las personas. Desde tiempos inmemorables, diversas culturas han tejido mitos y leyendas en torno a la Luna. Las civilizaciones antiguas creían que la Luna estaba vinculada a las deidades que gobernaban las emociones humanas. ¿Cómo influyeron estas historias, creencias y mitos ancestrales en la percepción que tenemos hoy sobre la conexión entre la Luna y nuestras propias emociones? La Luna ha ejercido una fascinación inigualable sobre la humanidad. Para muchas culturas ancestrales, este cuerpo celeste no solo era un simple faro nocturno, sino una entidad dotada de un poder místico que influenciaba aspectos fundamentales de la vida. La relación entre el poder lunar y la brujería ha tejido un tapiz de mitos y creencias que ha perdurado a lo largo de generaciones. La relación entre la Luna y la brujería es muy profunda en diversas culturas alrededor del mundo. Desde la Europa medieval hasta las civilizaciones mesoamericanas, la Luna ha sido considerada como un conducto a lo sobrenatural. Los mitos que rodean este vínculo sugieren que las fases lunares poseen un influjo directo sobre la magia y la brujería, marcando momentos propicios para la realización de rituales y hechizos. En la mitología griega, Selene, la diosa de la Luna, era adorada como una entidad divina, que concedía a los mortales la capacidad de acceder a conocimientos ocultos y poderes mágicos. Este culto a la Luna se manifestó en las creencias populares sobre la brujería, donde se sostenía que las brujas aprovechaban la energía lunar para potenciar sus habilidades y realizar conjuros más efectivos. En la Europa medieval, la luna llena fue especialmente vinculada a la actividad de las brujas. La creencia popular sostenía que durante esta fase lunar, las brujas se reunían en aquelarres secretos, para realizar rituales que involucraban invocaciones a seres sobrenaturales y la práctica de la magia negra. Estas asociaciones persistieron en el folclore y la literatura, influyendo en la percepción colectiva de la brujería a lo largo de los siglos. Las culturas indígenas también han tejido mitos en torno al poder de la luna. En la mitología azteca, la diosa Coyolxauhqui, identificada con la luna, era venerada como una figura ligada a la magia y la adivinación. Los rituales que honraban a esta deidad buscaban obtener protección y guía espiritual, demostrando la conexión ancestral entre la luna y prácticas místicas. El concepto de luna y brujería trasciende fronteras y culturas, encontrando eco en diversas partes del mundo. En Asia, la tradición china asocia la luna con la armonía y la energía positiva, siendo un componente esencial en festivales y rituales de celebración. Aunque la brujería en el sentido occidental no está tan arraigada en estas culturas, la influencia de la luna como elemento místico persiste, demostrando la diversidad de interpretaciones a lo largo del globo. La modernidad no ha disipado estas creencias, sino que ha permitido su evolución. En la actualidad, prácticas como la brujería incorporan la luna como un elemento central en sus ceremonias. La luna sigue siendo vista como un símbolo de conexión con lo divino, y su energía es invocada para potenciar rituales destinados a la curación, la protección y el crecimiento espiritual. En conclusión, los mitos y creencias ancestrales sobre el poder de la luna y la brujería han tejido una rica narrativa que ha perdurado a lo largo de la historia. Esta conexión cósmica ha influido en las prácticas místicas de diversas culturas, ofreciendo una ventana a la comprensión de cómo la humanidad ha interpretado y venerado la luna como un faro de magia y misterio a lo largo de los siglos. La luna también está estrechamente vinculada con las fuerzas femeninas y la feminidad. En muchas culturas, se la ha asociado con diosas de la maternidad, la fertilidad y el ciclo menstrual. La luna llena y el misterioso vínculo con el aumento de partos en mujeres. La relación entre la luna llena y el aumento de partos ha sido objeto de especulación y fascinación durante generaciones. Aunque la ciencia no ha logrado proporcionar una respuesta concluyente a esta cuestión, existen creencias arraigadas en muchas culturas sobre cómo la luna llena ejerce una influencia especial en el proceso de dar a luz. Una de las teorías que ha ganado cierta atención en relación con la influencia de la luna llena en los partos se centra en la gravedad. Se dice que al igual que la luna ejerce una fuerza gravitacional que afecta las mareas, también podría influir en los fluidos corporales, como el líquido amniótico que rodea al feto.
Pero la realidad es que la influencia gravitacional de la Luna en los líquidos corporales humanos es mínima, y no es suficiente para desencadenar el inicio del parto. Algunos estudios han informado de un ligero aumento en la actividad de parto durante las noches de luna llena, mientras que otros no han encontrado ninguna magnitud significativa. La brillante luz de la luna llena podría afectar los ritmos circadianos y la producción de melatonina, una hormona relacionada con el sueño. Además, la simple creencia en la conexión entre la luna llena y el parto podría tener un impacto psicológico en las mujeres, desencadenando respuestas hormonales que podrían influir en el inicio del parto. En la brujería, la luna es vista como una fuerza receptiva y creativa, simbolizando la conexión con la intuición y la sabiduría femenina. Las brujas a menudo buscan la orientación lunar para sintonizar con su propio poder interior y trabajar en armonía con las energías cósmicas que la luna representa. Exploremos cómo las fases lunares pueden afectar a nuestras emociones. ¿Es verdad que la luna llena está vinculada a comportamientos más intensos y emocionales? Analizaremos estudios científicos que abordan esta cuestión y descubriremos si hay evidencia sólida detrás de esta creencia popular. El término lunático ha sido utilizado históricamente para describir a personas que parecen experimentar cambios bruscos en su comportamiento, especialmente durante la luna llena. ¿Hay alguna base científica detrás de esta asociación o es simplemente un mito cultural? A menudo asociados con las fases de la luna, en la literatura y el cine, el arquetipo del lunático ha sido explorado y explotado, a menudo asociado con personajes excéntricos, impredecibles o incluso peligrosos. En diversas películas, especialmente en el género de terror o fantasía, se ha explorado el concepto de la luna llena como desencadenante de transformaciones o comportamientos extraordinarios. Un ejemplo clásico es el mito de los hombres lobo, criaturas que se transforman en lobos durante la luna llena. Algunas películas notables que han explorado este tema incluyen The Wolfman, donde el personaje principal se convierte en un hombre lobo, bajo la influencia de la luna llena. Otro ejemplo es la saga Twilight, Crepúsculo, donde la luna llena juega un papel importante en la transformación de los hombres lobo. El poder de la luna llena y el tema de las transformaciones y comportamientos sobrenaturales durante este fenómeno lunar han sido protagonistas en varias películas a lo largo de los años. Este estereotipo ha contribuido a la percepción cultural de que la locura está vinculada a dichos ciclos lunares. La luna y la influencia en el sueño. La luna también ha sido vinculada al mundo de los sueños y el inconsciente. ¿Hay una conexión real entre la luna y nuestros patrones de sueño, o es solo una percepción cultural arraigada en la psique humana? La relación entre la luna y la calidad del sueño ha sido objeto de interés y debate a lo largo de la historia, con numerosas creencias populares que sugieren que la fase lunar puede afectar la duración y la profundidad del sueño humano. Se ha observado que durante la fase de luna llena, algunas personas informan de dificultades para conciliar el sueño o experimentan una calidad de sueño reducida. Culturalmente, diversas tradiciones y mitos han asociado la luna con aspectos espirituales y místicos, incluyendo su influencia en el mundo de los sueños. Algunas personas creen que la energía lunar puede afectar la psique humana, influyendo en la calidad de los sueños y en la capacidad de recordarlos. Aunque persisten creencias populares sobre la influencia de la luna en el sueño, la investigación científica actual no proporciona evidencia concluyente de una conexión directa y generalizada. La comprensión de los patrones de sueño sigue siendo un campo de estudio en evolución, y la relación entre la luna y el sueño puede ser más compleja y personalizada de lo que sugiere las creencias culturales. La luna y su influencia en las mareas. Las mareas son las subidas y bajadas del nivel del mar que ocurren varias veces al día. Su cambio está relacionado con las fases lunares, aunque no se debe a la forma aparente de la luna. La gravedad del Sol y, especialmente, la de la Luna, atraen el agua de los océanos, lo que provoca las mareas. Estas son más notables en las playas, especialmente en las costas llanas, donde la línea de la costa puede avanzar o retroceder varios metros. La Tierra, además del agua, también siente la atracción gravitacional de la Luna. Aunque la Tierra es rígida y no se abomba, la inercia tira en sentido contrario, lo que provoca un abombamiento en el océano del otro lado del planeta. Las mareas varían con las fases lunares. En las fases creciente y menguante, las mareas son más pequeñas y se llaman mareas muertas. En cambio, durante la luna nueva o llena, cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados, las mareas son mayores y se denominan mareas vivas. El reino vegetal. Si bien puede parecer menos evidente, la Luna también ejerce su influencia sobre el reino vegetal.
se ha observado que las fases lunares afectan los ciclos de crecimiento de las plantas. Algunos estudios sugieren que las fases de la luna pueden influir en la germinación de las semillas, el crecimiento de las raíces y la floración de las plantas. Si bien la evidencia científica es mixta, muchos jardineros y agricultores han seguido tradiciones ancestrales de plantación según las fases lunares, creyendo en su impacto positivo en el desarrollo de sus cultivos. El mundo animal. En el reino animal, la influencia de la luna es igualmente notable. Por ejemplo, muchas especies de animales marinos, como las tortugas marinas y ciertas aves migratorias, dependen de las fases lunares para la navegación durante sus largos viajes. Además, se ha observado que algunas especies animales, incluidos algunos insectos y mamíferos, sincronizan su ciclo reproductivo con las fases de la luna. El comportamiento animal también puede variar según la fase lunar, con algunas especies siendo más activas durante las noches de luna llena. La luna ejerce una poderosa influencia en nuestro planeta, desde las mareas hasta nuestros propios cuerpos. Es un recordatorio de la interconexión entre todos los elementos de la naturaleza. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.